buenas tardes, mi nombre es Itzel Hernández. Y yo soy Denise Frías. Y estamos en su programa La Otredad, el programa del Centro de Políticas de Género para la Igualdad entre Mujeres y Hombres de la Universidad Autónoma de Sinaloa. El día de hoy, viernes, tenemos como invitada a la maestra Azucena Evangelista Salazar. Y bueno, bienvenida, mucho gusto tenerla aquí. La maestra es parte, de un montón de lugares, ¿no? Es titular del Centro de Estudios de Género de la Universidad de Colima. Es también parte del Consejo Consultivo del Instituto Nacional de las Mujeres. Y bueno, bienvenida, un gusto tenerla aquí. Muchas gracias por la invitación y bueno, pues sí, fui invitada a participar en una conferencia que se titula El empoderamiento de las mujeres en instituciones de educación superior y muchísimas gracias por la invitación. Yo me baso en un origen de estos conceptos que lo trabaja la Agenda Pública de la Conferencia Mundial de las Mujeres en Beijing y que hace referencia justamente al aumento de la participación de las mujeres en los procesos de toma de decisiones y del acceso al poder. Y bueno, ¿por qué es importante que hablemos de este tema del empoderamiento de las mujeres y además acotar bien a qué se refiere? Bueno, pues esto debido a que hay un poco escaso impacto que se ha logrado desde ese momento por las políticas y programas que en un momento dado incorporan la participación de las mujeres y con estrategias de desarrollo, es posible que entonces podamos referirnos al empoderamiento y este viene de la palabra en inglés, realmente se hace como una traducción del empowerment, que dice empoderamiento. Y es importante aclarar que no es el ejercer poder sobre otras personas, sino más bien el reconocimiento que debemos tener las mujeres. Cuando se habla de empoderamiento de las mujeres, el reconocimiento sobre el control de las decisiones que afectan a la propia vida de nosotras como mujeres. Entonces, podríamos pensar que es el proceso mediante el cual las personas o grupos excluidos y oprimidos pasan por una situación de subordinación a una situación en la que se tiene ese control de sobre esas decisiones que comento sobre nosotras mismas. Y el término, bueno, lo ha apropiado, por supuesto, el feminismo. Eso también es muy importante, este reconocimiento, ¿no? Porque también muchas veces se cree que no tenemos que mencionar esa palabra, la mencionamos y luego nos tachan, nos juzgan, no. El feminismo realmente busca solamente esto, que realmente las mujeres podamos estar con esta posibilidad de estar empoderadas sobre nosotras mismas y por supuesto poder estar en situaciones en las que podamos tomar decisiones para lo que sea, estando incluso ya en algunos espacios en donde se pueda ejercer este tipo de toma de decisiones. Así es. Sí, y es muy importante para empoderarse realmente tomar conciencia de que no tenemos poder sobre muchas de las cosas que son importantes para la vida diaria, incluso no solamente como nos ha comentado en estas conferencias con las chicas y chicos de la universidad, que comentaba ese ejemplo de que si hay oportunidad de trasladarse a otro lugar, qué facilidades tienen las mujeres de hacerlo, que tienen que dejar cubiertas estas áreas para tomar esta decisión, sino incluso decidir a dónde vamos a ir a comer si estamos dentro de una pareja, en una situación de noviazgo, de matrimonio. Todo ese tema que hablamos de derechos sexuales y reproductivos, cuántos hijos quiero tener, son decisiones de vida y conflictos diarios a resolver que no nos damos cuenta, no tenemos visibilizada esa parte. Así es, y bueno, eso que comentas es muy muy importante porque pues desde pequeñitas y pequeñitos nos han enseñado justamente esta educación estereotipada, en donde a las mujeres se nos pone en ciertos espacios y con ciertas actividades y a los hombres en otras. Y entonces, si no nos ponen en esa situación en donde tiene que ver esta corresponsabilidad cuando ya estamos grandes y queremos decidir realmente vivir con una pareja, llámese hombre-mujer, y queremos ejercer este control sobre las cosas o las decisiones que se tengan que tomar, pues es muy complicado, porque finalmente seguimos cargando con toda esta responsabilidad del cuidado y del manejo de una casa, de hijos e hijas o incluso hasta de personas adultas mayores o personas con alguna discapacidad,
y sigue siendo parte como algo que naciéramos nada más por ser mujeres ejerciendo todo esto. Entonces, desde ahí nos deben enseñar, y la educación no debe ser realizada con estos estereotipos, pero que es muy complicado porque quienes están educando han sido educados y educadas de esa manera. Quienes tenemos hijas e hijos, pues fuimos educadas también de esa forma. Y entonces el irnos dando cuenta de estas situaciones y llevarlo a la conciencia, justo esto que comentábamos, pues es difícil, pero no imposible. Entonces, si aprendimos a hacer a esos comportamientos y hacerlo de esta manera, pues podemos desaprenderlo y aprenderlo a hacer de otra forma. Claro, apostar por la educación, ¿no? Así es. Pues tiene que ver la educación, tiene que ver los medios de comunicación, tiene que ver con que quienes gobiernan realmente también quieran realizar estos cambios. Se tienen cosas, se tienen leyes, se tienen reglamentos. Ahí está la ley de acceso a una vida libre de violencia, por ejemplo, la ley que está contra la discriminación. Si de verdad todo esto lo agarramos y lo aplicamos, bueno, pues tendríamos que tener otro tipo de comportamientos y de educación. También hablábamos justamente que el empoderamiento desde una visión transformadora hacia las mujeres requiere necesariamente una dimensión individual, pero también una dimensión colectiva. O sea, una mujer quien está ya en algún espacio de toma de decisiones, realmente sí llegó por méritos, digamos, propios, porque se preparó, porque realizó, pero también tuvo que ver con a un apoyo colectivo, porque si este empoderamiento de manera personal no va acompañado con este empoderamiento colectivo, difícilmente es sostenible. Ahí vemos entonces, por ejemplo, mujeres que están ya en esos espacios, pero siguen teniendo la tía, la mamá, la amiga, la hija, todo esto en nuestros espacios y por supuesto sus compañeras o amigas de trabajo, ¿no? También tendríamos que ver que cuando se pensó en todos estos espacios para que pudieran, esas políticas en donde, en estos tratados que vemos que existen ya desde hace tiempo y que México ha firmado, en el que se veía la necesidad de que si las mujeres ya iban a estar en estos espacios de productivos o de tomas de decisiones, se vieran las necesidades que tenían, que era, es que si ya están dentro de estos espacios públicos, necesitan a lo mejor estar con guarderías o con estancias infantiles. Bueno, hay que ver que se les dé esas facilidades. Pues, ¿quién se va a encargar de cosas que ellas van a dejar de hacer en casa, no? Pues, entonces, la posibilidad de que contraten o que tengan posibilidad de que alguien realice estos quehaceres de casa. Pero esos quehaceres de casa normalmente los realizan otras mujeres. Entonces, cuando se ve este tipo de estrategias o estas políticas en donde se nos da, digamos, esas facilidades, no se ve que realmente se nos sigue dejando toda esa carga a las mujeres. O sea, no se vio que estas políticas tienen que ir más allá, en donde se diga, a ver, es que también el papá tiene el derecho de ir a las reuniones de las escuelas de sus hijas e hijas. Tiene derecho a pedir permiso si se enferma. Y ya me imagino yo un papá en una reunión de trabajo muy importante y estar pensando, ¿le di el medicamento a mi hijo, a mi hija? O sea, realmente esas son cosas que las mujeres las traemos todo el tiempo, ¿sí? ¿Y por qué? Pues porque nos lo han inculcado, nos han dicho que toda esa responsabilidad es nuestra, ¿sí? Como veíamos el ejemplo de la compañera de trabajo social que decía, sí, mi hermano me ayuda, ¿no? Me ayuda con los quehaceres en casa. A ver, si sigues pensando que esa ayuda te va a ayudar cuando él quiera, porque es una ayuda, y no se hace responsable también de esas tareas que corresponderían de manera equitativa. Entonces, todas estas situaciones, pues sí las debemos ir trayendo a la mente, trayendo a la mesa y analizarlas, saber qué realmente es lo que queremos y qué necesitamos, si es que vamos a estar en estos espacios de tomas de decisiones y además del control de nosotras mismas. Sí, por ejemplo, se nota en los horarios que tienen la mayoría de las empresas y las instituciones. Como no hay un horario flexible realmente para que una persona lleve una vida familiar, en donde cuide su salud, donde cuide a las personas que estén a su cargo, sean hombres o sean mujeres. Entonces, si no está contemplado en los horarios laborales,
quiere decir porque no están contemplado que las personas que están trabajando cuidan a hijos e hijas o cuidan a sus padres que ya están mayores, que pues son cuidados que nadie se puede saltar porque llevamos pues un proceso de vida que no se puede eliminar. Detener, claro. Entonces, si vemos que el horario normal no lo contempla, pues indirectamente nos dicen la persona que lo pueda cumplir es la que va a estar trabajando aquí. Así es. Claro. Y bueno, eso es un ejemplo muy claro y palpable. Esto que veíamos también de si a un hombre o una mujer que está ya en un espacio laboral, se le presenta una oportunidad de moverse incluso de estado o de país. ¿A quién más fácilmente va a decir sí puedo si se le presenta de la misma manera a un hombre o una mujer? Veíamos, bueno, pues sí, el hombre de seguro dirá sí, porque tendrá todo organizado ya en que su pareja se encargará de todo lo que tiene que ver con lo que en un momento dado podría dejar de hacer, porque a lo mejor ya lo hace de manera cotidiana. ¿Y qué pasaría con una mujer? Para salir, yo incluso para estar aquí, tuve que tener estos acuerdos en casa porque tengo 2 hijas, un hijo, y en los movimientos que yo normalmente hacía, pues alguien más los va a hacer o los va a cubrir mi pareja. Entonces, todo eso son como este tipo de negociaciones que tienen que ver y que realmente nos las deberían de enseñar desde bien pequeñas y bien pequeños, que yo creo que ahí está justamente parte de esta educación que debemos estar abonándole o debemos apostarle a esta educación sin estereotipos de género. Otra cosa que podríamos también pensar es en esta parte de liderazgos que en un momento dado ya se ejercen cuando se está ya en esta toma de decisiones. ¿A quién le siguen dejando, por ejemplo, hablando de una Cámara de Diputados, Diputadas o de senadores, senadoras? ¿Quién está en estos espacios tomando las decisiones, por ejemplo, de la economía del país? Pues difícilmente las mujeres le siguen dejando estos espacios que tienen que ver con el bienestar social, que tiene que ver con cuidados al familiar, tal vez salud, a lo mejor algo de educación. Claro, pero las comisiones más importantes en donde realmente se toman estas decisiones, pues siguen estando a cargo de ellos. Y finalmente, la idea sería también del tipo de liderazgo que quisiéramos ejercer, ¿no? Los hombres, no es que todos, pero la mayoría, el liderazgo que realizan es el estilo más directivo, de mando, de control, y se apoyan en la autoridad formal de su puesto como base de influencia. Y bueno, la intención también es que esto cambie y que se ejerza los liderazgos hacia las mujeres, un estilo democrático donde alientan la participación, comparten el poder y la información y por supuesto se dirigen más por los medios de la inclusión. A esto le tendríamos que abonar para que podamos realmente estar ejerciendo liderazgos pues sin estos estereotipos de género. Esta educación estereotipada donde nos coloca a mujeres realizando ciertas cosas que tienen que ver prácticamente con el cuidado y con todo lo que tiene que ver con casa, que incluso por eso es que podríamos pensar o hablar de carreras feminizadas o carreras masculinizadas, y también a los hombres, cómo se les educa para que se interesen más por estas áreas o estas carreras que les hemos llamado STEM. Les comento entonces que viendo estas complicaciones que hay dentro de estas áreas de ciencias, por ejemplo, en donde tenemos poca participación para empezar de la población en general, pero muchísimo menos la participación de mujeres en estos espacios. Entonces, bueno, la Universidad de Colima, que es de donde yo vengo, vimos la necesidad de hacer una promoción muy amplia sobre estas carreras que tienen que ver con las carreras STEM. Las carreras STEM, que vienen de sus siglas en inglés de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Veíamos que teníamos un porcentaje bajo dentro de estas carreras que tenían que ver con estas ciencias, sobre todo en el área de tecnología, tendríamos menos del 10% de ocupación de mujeres. Y se veía entonces la necesidad de que se hicieran actividades y las programamos, hicimos un programa que así les llamamos Ferias STEM para mujeres estudiantes, donde se invitaban a mujeres de tercer año de secundaria que visitaran las instalaciones de la Universidad de Colima y las mujeres que estudian los primeros semestres de preparatoria, en donde todo un día se dedicaba a invitar a mujeres que estudian en las carreras de
por ejemplo, de mecánica eléctrica, de sistemas computacionales, de mecatrónica, de telemática, de software, todas estas carreras, e incluso algunas que tienen que ver con ciencias químicas, con matemáticas, con física, con química, y hacíamos todo un ciclo de actividades. Iniciábamos con una conferencia magistral que, apoyado con la coordinación de investigación científica, se facilitaba la posibilidad de contactar a alguna científica. Iniciábamos con la conferencia en donde nos hablaba desde cosas que estaban haciendo desde el volcán, desde qué estaban haciendo con la banana, por ejemplo, de todo lo que hacían con ciencia, con tecnología, las matemáticas. Iniciábamos con esa conferencia. Posteriormente pasábamos a todo un área, una explanada donde mujeres estudiantes ponían sus stands de todas estas carreras y explicaban de qué se trataba y a qué se dedicaban dentro de las facultades y a qué se podrían dedicar una vez que egresaban. Se cuidaron que, por ejemplo, los trípticos y toda la publicidad que se dio fuera con imágenes donde las estudiantes estuvieran participando, fotografías con mujeres y dirigida en lenguaje incluso femenino, para que fuera realmente les llegara y vieran ejemplos en las que, si había interés, pues dijeran, sí se puede. Era una campaña exactamente dirigida con perspectiva de género. Así es, justamente hacia las mujeres. Y también, bueno, se tenían alrededor de 20 minutos, talleres que también eran las mujeres estudiantes o egresadas quienes estaban realizando prácticas. Vamos a suponer que si realizaban algún robot de la parte de mecatrónica, eran las mujeres quienes estaban ahí dirigiendo y quienes les podían decir, armen esto a otras mujeres. O cálculos de la carrera de física, de matemática, les ponían ejemplos, todo dirigido por maestras mujeres, pues claro, maestras mujeres, ¿verdad? Pero bueno, por maestras y por estudiantes mujeres. Entonces, finalmente concluíamos con un conversatorio con estudiantes de todas estas carreras o egresadas, en donde las chicas podían preguntarles de todo. Y había preguntas desde, pues, ¿qué fue lo que te inspiró? ¿En quién te basaste? ¿Has tenido hostigamiento? ¿Has tenido acosos dentro de esas carreras? Porque la mayoría son hombres. ¿Has tenido complicaciones económicas? Porque a lo mejor las carreras estaban lejos de donde vivía. Todas estas preguntas eran pues contestadas por estas chicas y bueno, ahí veíamos que casi siempre había alguien que les había motivado a que se interesaran por las matemáticas para empezar, ¿no? Claro. Que desde pequeñas hubo alguien o algún maestro, alguna maestra que confiaba en ellas y que decía, claro. O también había respuestas donde decía, a mí mi maestro me dijo, tú eres mujer y no eres buena para las matemáticas. Y entonces yo demostré que sí era y por eso eso me motivó. Pero bueno, habrá ocasiones en que eso las desmotive y entonces crean que no son capaces o que esas carreras no son para ellas. Sí. Maestra, a mí me llama la atención que mencionó que eran para tercero de secundaria y para primero de prepa. ¿Y por qué no fueron en los últimos semestres de preparatoria? Bueno, porque creemos que ya en los últimos semestres de preparatoria ya tienen su carrera dirigida, o sea, ya decidieron qué escuelas qué profesión van a cursar. Creemos que todavía en secundaria y en primeros semestres podemos moverles esa idea de que las carreras de ciencias que la desarrolle de las carreras de ciencias. Ahí también incluso veíamos y ahí enlazo un poco el tema del empoderamiento, que les decían, a ver, y como cuánto pueden ganar y qué piensan hacer, y ahí salían sueldos muy grandes que tienen ya las mujeres en estos espacios y hacia dónde va el futuro, son sueldos muy, muy, muy buenos. Entonces, eso también les llama la atención, porque una mujer, vamos a decir, con este tipo de sueldos, y si después se decide o se encuentra con una relación en donde no le va bien, en donde no está cómoda, fácilmente puede, vamos a decir, que salir adelante, ¿no? Claro, sí, que no lo haría, así es, que no lo haría, bueno, con sueldos bajos, que sabemos que se da en muchas carreras que tienen que ver con esta extensión del cuidado, con esta extensión del ver por las demás personas, y que son sueldos pues muy, muy, muy bajos. Entonces, también unimos eso, era parte también de las cosas que se les comentaban a las chicas.
la posibilidad, por supuesto, de manejar otros idiomas, la posibilidad de viajar, porque la mayoría de ellas ha estado trabajando en otros espacios o han sido becadas para irse a otros lugares. ¿Por qué? Porque las empresas de manera especial han puesto atención en que requieren mujeres. ¿Por qué? Porque necesitan tener esta inclusión dentro de sus empresas para poder generar mejores productos, porque finalmente los productos que realicen o los servicios que dan los van a dar para hombres y para mujeres. Y si no se piensa desde las necesidades que tenemos las mujeres, pues difícilmente va a llegar un hombre a pensar que a lo mejor en el carro donde manejamos ocupamos un espacio para poner nuestra bolsa, cosas así, ¿no? De ese estilo. Entonces, bueno, las empresas van por mujeres, ya incluso hay egresadas que ya tienen chamba desde antes de salir, ¿no? Y eso es bien importante. Bueno, chamba quiero decir trabajo. Sí, son áreas de oportunidad, ¿no? Y bueno, las alumnas estaría excelente que las tomaran. Así es. Y otro programa que tenemos tiene que ver con formación política para mujeres estudiantes. Se vio junto con la Federación de Estudiantes Colimenses de ahí de la universidad, que tenían a la mayoría de las mujeres ocupando espacios de jefas de grupo o de presidentas de sociedad de estudiantes en prepa. Como el 90-95% eran mujeres, pero una vez que llegaban a licenciatura, esto se cambiaba y ya las mujeres no participaban dentro de estos liderazgos. Y entonces se vio la necesidad de que chicas de prepa, chicas de primeros semestres incluso de licenciatura, pudiéramos formarlas en estas carreras, digamos, políticas para mujeres con perspectiva de género. Y ahí se veían ejemplos bien interesantes porque decía, claro, pues nosotros hacemos toda la chamba, pero quien va y presenta el proyecto, pues son mis compañeros. Entonces, ahí les movíamos esta idea de, ¿y por qué no lo hacen ustedes? Claro. No, pues porque así ha sido. Y luego, por ejemplo, buscábamos mujeres estudiantes, y lo que encontrábamos eran solo concursos de belleza. No encontrábamos a alguien que hubiera ejercido algún poder o algún liderazgo así como muy... Y bueno, si sabemos que estos espacios se pueden dar para que después sean quienes nos van a estar incluso gobernando, pues debemos formarlas, y qué mejor que sea pues desde las universidades. Así es, sí, precisamente la escuela es un ejercicio y una práctica previa y también refleja mucho lo que pasa afuera. Así es. Me parecen excelentes prácticas que realmente se pueden ver a simple vista y fácil, a corto plazo, cambios en el estudiantado. Así es, a mí me faltó agregar que dentro de estas ferias STEM lo que salió como resultado que también veíamos era que difícilmente tenían acceso para inscripción, y entonces se vio la posibilidad de que se le solicitara al rector que pudieran entrar, digamos, becadas. Y ahorita se tiene que en estas carreras, mujeres que quieran estudiarlas, que tiene que ver con las carreras STEM, que tiene un porcentaje menor al 10%, Rectoría asume estos costos y hemos tenido más participación de mujeres. Entonces creemos que, bueno, que ese no sea un motivo por el cual no estudien mujeres estas carreras. Entonces están becadas, ¿sí? Ese es un excelente ejemplo de política pública y de voluntad política, ¿no? A favor de paliar las desigualdades. Así es, y como has comentado aquí en el programa, siempre se trata de que la persona que esté tomando decisiones tenga esa propuesta y esa voluntad, y para las personas que escuchan Radio UAS que tengan que ver con estas áreas, pues pueden aplicar ese tipo de propuestas que usted y la Universidad de Colima pues han implementado y realmente funcionan. Un agradecimiento que haya estado aquí con nosotras. Al contrario, muchas gracias por invitarle, muy contenta de estar aquí en su estado, y pues agradecer a la doctora Beatriz y por supuesto a la maestra Mireya todas las atenciones.